noviembre del 2019 se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia de todos los diputados secretarios en la pasada lista de asistencia. Permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Juana Camila Gómez Gutiérrez. Presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Y diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes todos los integrantes de la comisión. Gracias, señor secretario. Se da inicio a la reunión del día del 16 de noviembre del año 2019, instalados en la sala legisladora, ubicada en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos y medidas se representan plenamente. A continuación, me permito poner en consideración los asuntos eficaces de esta reunión. Orden del día. Pase de lista de asistencia, declaración en su caso, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Análisis del proyecto de dictamen de la iniciativa 208, 211, 261 y 31 en relación a la aplicación del feminicidio. 5. Asuntos generales. 6. Clausura y hora de término de la reunión. Solicito al diputado secretario de la consideración de las y el integrante de la comisión de que informe a la presidencia del diputado de la comisión. Con permiso, diputada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Presidenta. Regálame un poquito bajito, por favor. Adelanta bien, entonces. Gracias. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, toda vez que se fue remitida con la debida oportunidad a él y los integrantes de la comisión, le solicito omitir la lectura de ella y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido para proceder a someterla a su aprobación, por lo que le pido al diputado secretario que se sirva a someter a consideración de las integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Pregunto a las diputadas que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Conforme a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En el cuarto punto del orden del día de análisis del proyecto de dictamen de la iniciativa 208, 2031, le conceda la palabra a la secretaria técnica para el proyecto. Gracias, diputada. Bueno, el proyecto se les hizo llegar a sus correos. Se estuvo trabajando con él pues, desde la reunión en la cual se decidió que íbamos a ver estas iniciativas y iba a trabajar con el dictamen de sentido positivo. Igualmente nos acompaña el licenciado Trejo, que estuvo en la reunión pasada, nos estuvo viendo, y nuestro coordinador, el licenciado Murillo. Empezamos con lo que serían los antecedentes, que son las 4 iniciativas que ya conocemos, la 308, 311, 961 y 1031. En
la cual se presenta la exposición de motivos de cada una de las iniciativas. De ahí pasamos a las consideraciones que fueron redactadas, en la cual se hace una exposición, pues bien, de lo que viene siendo todo el fenómeno que es la violencia feminicida, viene las investigaciones que se hicieron desde los años 90, dando una pequeña relatoría también de la sentencia del campo algodonero, las recomendaciones de la CEDAW y cómo fue avanzando los trabajos desde la legislatura pasada, en la cual, con las iniciativas que se presentaron, se realizó lo que fue el dictamen y el decreto con el cual ya se tipifica o bien se crea lo que es el artículo 126 bis, en el cual viene la privación de la vida por razones de género hacia una mujer. Avanzamos más en esto, en lo que son los trabajos de esta legislatura, y entramos a lo que son pues, las 4 iniciativas que se presentan, entrando al acuerdo de la comisión, que fue trabajar específicamente en la iniciativa que reunía los puntos de las 4 que se fueron aprobados, que es la iniciativa 961, en la cual ya vemos lo que viene siendo la reforma al primer párrafo. Permítanme para ponérselos en pantalla. Que quedaría redactado: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y entramos ya a lo que es la explicación de la reforma de este párrafo. Como segundo párrafo, se propone que se considere que existen razones de género cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Posterior a esto, entramos en la siguiente reforma, que serían las razones de género, en la cual se reforma la 4ª fracción, que decía por misoginia, y se cambia y se adicionan otras 2 fracciones. Ya se explica aquí por qué se está reformando por misoginia, y se agrega: existe o haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza. Como 5ª fracción, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y como 6ª, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido. Estas serían como razones de género. Ya está aquí la explicación de las razones. Entramos a lo que es la pena, que se propone que sea de 40 a 60 años de prisión, de 500 a 1000 unidades de actualización y la reparación integral del año, a efecto de homologarla con la establecida en el Código Penal Federal. Y por último, en cuanto a lo que son fracciones, entramos a lo que serían las agravantes, en las cuales la reforma propone que se deroguen las fracciones 5ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª, recordando que 2 de estas fracciones se pasan a lo que son razones de género. Posterior a eso, entramos al estudio de lo que sería en cuanto a la sanción de servidores públicos, en la cual dice que a quien retarde o entorpezca maliciosamente por negligencia la Procuración o Administración de Justicia, imponiendo una pena de prisión hasta de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días de multa. Serían las reformas que se propone para quedar en un comparativo de lo que estábamos manejando en el Código Penal hasta estos momentos a lo que se está proponiendo con la reforma, respetando el último párrafo, que es: si faltaran las razones de género, se estará la punibilidad prevista para el homicidio. Esto sería ya el dictamen, se presenta por el cuadro, y ya en el decreto quedaría finalmente establecido: si comete el delito de feminicidio quien prive de la vida por razones de género, y luego se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: se respetan las 3 primeras fracciones, se reforma la 4ª, se hace una adición de 2 fracciones, se reforma el 3er párrafo
Para cambiar la pena, se derogan las fracciones que les comenté y se agrega la pena para los servidores públicos y se respeta el último párrafo. Así quedaría redactado finalmente. Nosotros tenemos dos reflexiones y dos observaciones en relación al proyecto. De manera general, como ya saben, este es el proyecto. Sin embargo, en cuanto a las reflexiones, no sé si recuerdan en la sesión pasada, tuvimos la posibilidad de establecer la pérdida de los derechos hereditarios en una sentencia por parte del juez penal. Jurídicamente es viable, sin embargo, por técnica legislativa no lo consideramos tan viable. Es cierto, la ley tiene que ser más bien por legislación general hasta el momento en el que empecemos a colocar la pérdida de derechos hereditarios en cada uno de los delitos, pues seríamos demasiado casuistas cuando tenemos la generalidad en el Código Civil. De igual forma, si aun y cuando se sentencie por la pérdida de estos derechos, pues la vía para hacerlos efectivos es la civil, no la penal. Por ende tendrían que acudir a esta reglamentación. De ahí que consideramos que no es oportuno desde una perspectiva de técnica legislativa el establecer la pérdida de los derechos hereditarios en esta porción del Código Penal y dejarlo como está. De todas maneras es una sanción. Sabemos que en el Código Civil se encuentra la pérdida de estos derechos cuando se comete un delito doloso en contra del de culto. La siguiente reflexión es en relación con este penúltimo párrafo que tiene que ver con las sanciones a los servidores públicos. Entendemos la intención de visibilizar que se va a sancionar a los servidores públicos que cometan esta conducta. Sin embargo, esa misma conducta la podemos ver replicada en el título 19, capítulo 1, que es la denegación o retardo de la justicia. Y tenemos varios artículos que se hacen cargo de ello, ¿no? 285, 286, y así sucesivamente. Por ejemplo, los 86 dice: se impondrá de 2 a 6 años y la indemnización al servidor público que retarde o entorpezca indebidamente la administración de justicia. Y tenemos otro similar para la procuración de justicia, es decir, la conducta se encuentra satisfecha en otra disposición. Eso sería más o menos lo mismo, es decir, reitero, entendemos la intención de visibilizar esta sanción, pero lo encontramos en otra porción del código, y entonces estaríamos sancionando la misma conducta con dos formas. Así es. Y ahí ya se complicaría al juzgado, no que se complicaría, debería de imponer la que es menos, la pena menor al imputado. En cuanto a las observaciones, vemos que se van a derogar algunas agravantes, que no sabemos a ciencia cierta cuántas personas han sido sentenciadas por estas agravantes. Y como saben, en materia penal, en el momento en el que dejan de existir, tendrían que empezar a no reclasificar, sino a reestructurar esa sanción, porque ya no les sería aplicable. Entonces probablemente se verían beneficiados. Entonces aquí ya solicitamos la información al Supremo Tribunal para que nos digan cuántas personas han sido sentenciadas por estos delitos, por este agravante o estos agravantes que se van a derogar, y cuál es la pena que se impuso. ¿Para qué? Pues para conocer el impacto real, conocer de manera objetiva si realmente se van a ver beneficiados o no, o cuántos con la pena que se van a beneficiar, y que ya ustedes tengan todos los elementos para hacer para ponderar esta situación. Y la siguiente observación es pues que no
hemos visto o no le hemos solicitado alguna opinión al Poder Judicial del Estado. Es decir, sabemos que estuvieron involucrados en el proyecto Fiscalía, la FEM, nosotros, sin embargo, el Poder Judicial no lo hemos involucrado. Entonces, la observación es esa. No sé si sería posible tal vez darle vista o solicitarle una opinión al respecto. Digo, sabemos que ya existe camino recorrido y que en realidad Chihuahua es el único estado que no lo tiene de esta forma, ¿no? Sin embargo, consideramos que no está de más, al menos en el área penal, procuramos socializar los asuntos con los operadores del sistema. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Si me permite, presidente. Gracias. En adición a lo que comenta el licenciado Trejo, vale la pena hacer notar que Chihuahua, antes de la adecuación al modelo federal, Chihuahua pues recorrió su propio camino del que algunas y algunos de ustedes fueron parte, y se legisló en principio bajo la circunstancia de agravantes. Entonces, nosotros ya tenemos una legislación basada en un tipo penal, pero sustentado en agravantes. Ahora, si no tuviéramos la legislación original en ese sentido, podríamos adherirnos fácilmente al modelo sin mayor problema, pero en el lapso que ha transcurrido entre la primera creación de estas figuras basadas en agravantes a la fecha en donde se convertiría en un tipo penal autónomo, en ese lapso, la información que nosotros estamos detectando como muy importante y muy grave incluso, es cuántas personas se han procesado, siguen procesados, se han dictado condenas, porque en el caso de, así dicho, tal con las palabras que se debe decir, es quienes hayan sido condenados por los agravantes que estamos modificando. Una palabra, la materia penal tiene esa característica, una palabra, una coma que se cambia, ya no digamos el tipo, puede representar la salida de estos sujetos. Entonces, sería muy riesgoso, sería muy grave que con la buena intención que tienen ustedes, como la ha tenido el Poder Legislativo desde la legislatura anterior, por tecnicismos de este tipo, que ustedes saben que de eso se trata el derecho penal, el derecho fiscal, tienen esa característica, encontrar una palabra que falte, encontrar una coma que falte, una nueva circunstancia. Y pues aquí estamos hablando de que en la materia penal siempre se aplica el principio a beneficio de los reos. Entonces, aun y cuando estén procesados es discutible, cuando estén condenados es definitivo. Entonces, en aras de reforzar el trabajo de la comisión, nosotros ayer, dentro de lo que es la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, ayer llegábamos a estas reflexiones estrictamente técnicas para proponérselas a ustedes dentro del camino que, por ejemplo, mencionaba el licenciado Trejo, participar al Poder Judicial, sea que vía oficio, sea que los invitemos, sea que nos veamos. El dictamen, yo sin falsas molestias les debo decir, es un dictamen muy bueno, muy completo, muy robusto, muy integral, trae mucha información y para mí está perfectamente coherente. Nada más que estamos hablando de materia penal y reitero, un punto, una coma, una palabra diferente puede generar la diferencia en algo que es lo que no queremos como legislativo. Por eso sería la sugerencia de lo que ustedes determinen, ya en el contexto que acabamos de mencionar. Es cuanto. Gracias. Yo quisiera comentar, yo creo que no le veo ningún problema en casos de mencionar en la primera parte donde no hay ninguna, pero en lo de las penas, pues el servicio público sí ya está contemplado en el Código Penal, indudablemente en otros artículos, o sea, no tendríamos porque incluirlo. Lo que no sé si podríamos en los considerandos hacer esta mención, o sea, porque es algo también, bueno, que se ha hecho mucho, no la crítica, sino la observación, porque sabemos, bueno, yo me acuerdo desde el 93, del 2000, o sea, de todas las administraciones es algo que pedíamos mucho, o sea, que se castigara a los funcionarios responsables y
que veíamos desde aquel entonces que lo que hacían era cambiarlos de una dependencia a otra. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, no sé si todavía tuvimos oportunidad de los considerandos hacer esa mención que no lo consideramos debido a que ya está en otro artículo. En respecto a la información de los sentenciados, pues yo creo que sí es elemental, yo creo que sí, para no tener un problema posterior, por supuesto. Y también la opinión al Poder Judicial, bueno, yo estoy de acuerdo que lo hagamos. Yo sé que la intención de los que integramos, de las personas que integramos esta comisión, pues era presentarlo en estas fechas por el 25 de noviembre, pero creo que si nos esperamos unos días más, o sea, nos da más certeza, más seguridad de que no vamos a tener alguna situación posterior problemática, pero sobre todo de que estamos, podemos, a lo mejor tenemos la información desde antes, pero podemos presentarlo hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y que estamos dentro de los 15 días de activismo de la no violencia contra las mujeres. Entonces creo que bueno, yo no le veo problema, no sé. Bueno, yo tampoco le veo problema. Yo nomás sí pediría que en todo caso se definiera una temporalidad muy precisa de que se vayan. Me parece que es buena idea invitar al Poder Judicial a que le dé un marco de información. No está, claro, a veces lo mandó antes para que lo estudie, que vengan y nos dé su opinión. Que pudieran poner una temporalidad, no sé, me parece que una semana es más que suficiente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Una semana. Una semana es más que suficiente y que se pudiera convocar, que fue un acuerdo de la comisión, que se convoque, se invite a poder aquí al marco de la comisión y ahí ya pudiéramos tomar la decisión. Y estamos en lo que marca muy bien acertadamente la diputada. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los 8 días, bueno, 8 días más, y todavía salimos del marco de los 10 días para salir y si da tiempo los 8 días para lo que ustedes decían de revisen a los que están ahorita ya procesados. más que conveniente. Tienen que conocer la opinión del Poder Judicial. Consideramos que sí. Bien, en ese tema, no se puede dejar al señor público que retrase y entorpezca maliciosamente por negligencia de la Procuración de Administración de Justicia relacionadas a los temas de feminicidios, lo que marca el Código Penal en el Bueno, incluso se pudiera establecer hasta como agravante, ¿eh? Es decir, si es parte del movimiento y las observaciones históricas que se han hecho al Estado, pudiese incluso establecerse esta porción para cumplir dos finalidades: visibilizar esta conducta, pero agravarla también. Digo, es una posibilidad. No como una pena autónoma, porque aquí la estamos manejando como pena autónoma y concursaría con los demás. Me gusta esa idea, ¿Por qué no nos haces una propuesta sobre eso? Claro. Y que se integre al dictamen. Sí, Bueno, porque sí es cierto, esa es una situación históricamente se ha dicho. Bueno, no por nada están las cosas como están, ¿no? Nada más surgió algo de ruido respecto a las modificaciones a la consideración de razón de género. A las dos últimas fracciones que se anexan, que serían: la víctima haya sido comunicada, cualquiera que sea el tiempo. Esa es una. La otra es: el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en la vía pública. Bueno, nada más queda exhibido. Ahí nos causa un poco de ruido, porque no se pudiera confundir con otro tipo de delitos como el secuestro, crimen organizado, porque están diciendo que se considera que existe razón de género cuando esas hipótesis se presentan.
no se prestaría para confusión. Si me permite, yo consideraría que no, en razón de que, bueno, la primera parte es que se prive de la vida a una mujer. Y aquí, de hecho, incluso las personas que han trabajado en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han dicho que justo esta razón de género atiende a la situación de Juárez, porque generalmente se priva de la vida primero a las jóvenes o a las mujeres o a las niñas y luego se les priva de la vida, ¿verdad? Previo a tortura, violencia sexual, etc. Entonces, esto tiene ese sentido, o sea, de visibilizar que el hecho de incomunicar pues también hace que la víctima pues quede en mayor estado de indefensión, por supuesto. Y por otra parte, lo del cuerpo expuesto, depositado o exhibido también tiene que ver con esta cuestión. Incluso comentábamos que en la iniciativa viene el asunto de la palabra depositar. Si ustedes se fijan en la otra, como está en el código vigente, habla del ocultamiento, pero el ocultamiento está, digamos, reconocido en la palabra depositar. Es decir, ahí en estas palabras también comentamos con las representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y ellas nos hacían esta observación, decían es que ya si agregamos que el cuerpo ha sido expuesto, depositado o exhibido, automáticamente vemos que también puede haber sido enterrado u ocultado. Y otra de las cosas es que quitamos lo de la vía pública porque hubo casos en los que se encontraron mujeres en fraccionamientos privados y se discutió mucho si era la vía pública o no. Entonces, bueno, para no caer en ese tipo de interpretaciones fue que se quedó así nada más el cuerpo expuesto, depositado o exhibido. Bueno, además, estas razones de género, precisamente, bueno, lo que se pretende con esta reforma, bueno, es armonizarla con el Código Penal Federal. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que se ha visto que en otros estados donde no se tienen todas estas razones de género no se ha podido acreditar feminicidio, como simplemente en este último caso, o sea, una mujer que ha sido asesinada con saña, etcétera, etcétera, pero como estaba en su cuerpo expuesto, que en aquel entonces me acuerdo un caso de Sonora, en la área pública, como no estaba considerado como razón de género, entonces no se consideró como feminicidio. Entonces, por eso, pues yo reitero, o sea, la importancia de armonizarlo con el Código Penal Federal. Era la duda nada más porque en el inciso quinto saltaba la duda de, por ejemplo, el delito de secuestro. Y en el sexto inciso, un crimen para la redundancia, de crimen organizado, donde se pueden encajar perfectamente en esos dos hipótesis y que no tendrían que ver precisamente con razones de género. Sí. Entiendo que estos dos estaban antes en agravantes. Estos dos hipótesis estaban como agravantes. No sería posible dejarlos como agravantes. Bueno, justo fue parte de las observaciones que se hicieron por parte de las mujeres y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ellas tienen todo un análisis de cómo se ha legislado el feminicidio en toda la República Mexicana y estas recomendaciones también vienen en ese documento de considerarlas como razones de género. Incluso ahora ya con el protocolo de investigación de homicidio de mujeres por razones de género, toda muerte de una mujer se debe analizar, se debe investigar desde un principio como si fuera feminicidio. Aún y cuando haya como elementos, por ejemplo, que pudiera parecer que es parte del crimen organizado y que no sería a lo mejor un delito del fuero común, pero esto hace que se agoten todas las investigaciones necesarias o las líneas de investigación para determinar si existen o no razones de género, y en caso de que no existan razones de género, la Fiscalía declina, la FEM, por así decir, la Fiscalía Especializada de las Mujeres, declina su competencia a la Fiscalía de Homicidios. Por último, ¿quieres aportar?
Solo quisiera, no sé, bueno, pues, acabo de leer el dictamen. ¿Qué pasa? No sé si se deja de lado la cuestión de si existe una denuncia previa de violencia familiar o violencia doméstica. Sí, sí está contemplado en lo que ya estaba, Es ¿no? parte en las que no se modifican. Pero ¿sería una cuestión como un agravante o es por una cuestión de género? Es una razón de género. Es una razón de género. Pero si está... Sí, está en la de una tercera, no recuerdo cuál, pero ahí está. O sea, si el imputado tiene una denuncia Y la previa... que es la tercera, no es la tercera. es la tercera. Ah, muy bien. Gracias. Entonces yo creo que llegamos a este acuerdo, ¿no? Una semana, se le va a dar vista al Poder Judicial, se va a checar el tema de los sentenciados, el tema de la que no vayan a hacer o que vayan a poder ser beneficiados por los cambios. Y se convocan una semana y una semana ya se tendría la información y hacemos la propuesta que hizo el licenciado Clerc en el caso de los servidores públicos. Yo sé que es ámbito, pero No, él fue ¿para qué el nos que dijo? estuvo, no, él fue el que la vez pasada él. Muy bien. Y yo creo que se podría hacer de Le acuerdo. encanta hablar. ¿Cómo la ve? Totalmente. ¿Está usted también de acuerdo? Por supuesto. Una vez analizado el proyecto del dictamen de la iniciativa 68-311-961, Bueno, yo creo que no podemos votarlo. Sí, ya pasaríamos. Sí, Ya, ya. a lo mejor nomás votar las Votar observaciones, la observaciones que lo que hicimos y la propuesta del la propuesta que se hizo, no votar el tema de esa parte y ya podría empezar a hacer. Bueno, entonces miren, a los que estén de acuerdo en lo que aquí se comentó, ahora indicar levantando la mano. La presidenta le informo que hubo unanimidad en la propuesta y ya podemos pasar a la asuntos. pasando al último punto a desahogar, se solicitó al diputado secretario pregunte a las integrantes de la comisión si tiene algún asunto general que tratar. Por funciones de la presidencia, pregunto a los integrantes si tienen algún asunto general. Ninguno. La presidenta le informo que no han solicitado el uso de la palabra. No ha habido más asuntos que tratar, siendo las 9:45 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muy bien. Entonces después nos envían el dictamen con